en vivo como cada domingo, y de esa manera pues que la predicación pueda ser de bendición para otras personas, amén, en redes sociales. Gloria a Dios. Mientras vaya abriendo su Biblia en el libro de Romanos capítulo 3, hoy damos continuidad a un tema más de lo que es la serie expositiva de Romanos, amén. Gloria a Dios. Hoy es la serie, el número 9, amén. La predicación número 9 de Romanos. 3 capítulos y llevamos 9 predicaciones en 3 capítulos, amén. Es que eso es cuando hacemos una exposición expositiva, amén. Eso va versículo por versículo, detalle por detalle, para ir entendiendo la palabra de Dios conforme está escrita, y de esa manera pues ir desglosando la palabra de Dios y entenderla un poquito más a profundidad, amén. Bien, vamos a orar en esta tarde y ahorita leemos la palabra de Dios, amén. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual estamos reunidos el día de hoy para estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos das esta bendición, esta oportunidad, Padre, de poder conocerte más a través de tu palabra, Dios. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, para que en todo momento nosotros podamos entender tu palabra y podamos conocer lo que hay en tu corazón y lo que tú has dejado para nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, seas tú con nosotros en todo momento, dándonos ese entendimiento, esa retención de tu palabra en nuestra mente y corazón, Padre, y que de esa manera podamos nosotros recibir la instrucción de tu palabra para conducir nuestro camino por el camino por el cual debemos de ir, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea dada la gloria, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor, de lo que es Romanos capítulo 3. Y hoy vamos a estudiar del versículo 21 hasta el versículo 31, terminando así el capítulo 3 de Romanos. Amén. Ahora, voy a darle un recordatorio de lo que venimos estudiando en el capítulo anterior, de lo que fue Romanos capítulo 3 del 1 al 20. Amén. Romanos capítulo 3 del 1 al 20, Pablo comienza a explicar la condición del ser humano, en el cual el ser humano es pecador delante de Dios y en el cual el ser humano no es justo delante de Dios por el pecado que ha cometido. Amén. El pecado ciertamente es un área de afectación espiritual donde quizás no se ve físicamente en sí el pecado. Se ve la condición del pecado, se ve la consecuencia del pecado, pero no se ve en sí el pecado físicamente o de manera literal en el cuerpo o en la vida del ser humano. Por ejemplo, cuando un ser humano comete una falta, no se ve en sí el pecado, se ve la consecuencia del pecado, que es la condición que el ser humano está atravesando. Por así decirlo, un ser humano que comete hurto o que roba, ¿verdad? Se ve la acción de la persona que está cometiendo un robo, pero no se ve en sí el pecado como tal en la vida de la persona, sino la consecuencia de cometer un pecado, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el ser humano delante de Dios no es justo y delante del Señor es considerado como una persona que es pecador. Ahora, el ser humano que no conoce a Dios, que no conoce la palabra y que no asiste a una iglesia como esta, ¿verdad? Podría decir quizás en su mente, no, es que eso no existe, solamente existe en la vida de un cristiano, solamente existe en la vida de la persona que cree en la palabra de Dios. Pero déjeme decirle algo, la palabra del Señor enseña totalmente algo distinto a lo que esa persona llega a creer. Porque el hecho de que la persona crea que eso no existe, no quiere decir que realmente no exista. No existe en su pensamiento, pero en la ley moral de Dios y espiritual de Dios, el pecado existe y está presente en la vida del ser humano y es algo que mantiene al ser humano alejado de Dios. Amén. Entonces, el hecho de que la persona no crea en ello no quiere decir que no exista. El hecho de que la persona no quiera aceptarlo no quiere decir que no exista. Como de igual manera, el hecho de que las personas quieran creer que no hay vida después de la muerte, eso no quiere afirmar y nunca va a afirmar que eso no exista. Porque Dios en su palabra lo ha dicho, lo ha establecido y lo menciona en repetidas ocasiones,
que así como está establecido para el hombre que viva una sola vez, después de la vida viene el juicio. Amén. Y eso es una realidad que nadie puede escapar de ella, porque siglos atrás fue establecido, y aunque estemos en una época moderna donde se prolifera la información fácilmente por redes sociales, muchas doctrinas equivocadas se pueden transmitir por redes sociales y de así ser difundidas y enseñar de forma contraria a la palabra, eso no quiere decir que porque eso sea difundido y otra persona lo hable, quiere decir que sea tal como esa persona lo dice, aún yendo en contra de la palabra de Dios. El viernes estábamos estudiando acerca del tiempo en el cual se escribió la palabra de Dios, que fue en un lapso de 1500 años, que fue escrita, pero que fue practicada y que se conocía la palabra de Dios. Tenemos un lapso aproximadamente de 6000 años. Amén. Donde Dios comenzó a dictar sus reglas, donde Dios comenzó a dictar normas, donde Dios comenzó a decirle a la humanidad cómo debía de conducirse. Y en aquel tiempo no existía TikTok, no existía Facebook, no existía el Instagram, ¿verdad? Y de alguna manera, aunque no existía todo eso, Dios seguía diciendo y dictando la forma en cómo el ser humano debía conducirse. Amén. Y la única razón por la cual el ser humano ha llegado a conducir su vida de una manera contraria a la voluntad o el deseo de Dios en su corazón que tenía para la humanidad, lo único que el ser humano ha llegado a practicar es el pecado. Amén. Y eso es lo que nos separa delante de Dios. Ahora, si yo preguntara el día de hoy quién está libre de pecado el día de hoy, ¿cuántos pudiéramos decir amén? Ninguno. Porque todos hemos cometido una falta delante de Dios. Amén. Todos hemos cometido pecado delante de Dios, de una u otra forma, distinto uno de otro, pero al final de cuentas todos hemos cometido faltas delante de Dios. Y eso es de lo que Dios nos quiere librar a nosotros. Y eso es de lo que Dios quiere librar a la humanidad. Ahora, para poder entrar al tema del día de hoy, yo quiero resaltar que ningún ser humano puede ser librado del pecado por sus propias obras, sino únicamente a través de Jesucristo. Amén. Ni el dinero, ni las buenas acciones, ni dar alimento a los pobres, nada de eso nos va a librar o puede librar al ser humano de la condición del pecado y de la perdición de ir una eternidad a un lugar llamado infierno. Amén. El dinero no puede librar al ser humano de eso. El ofrendar, el dar una limosna, el dar una indulgencia, como luego se conoce, ¿verdad? Eso no puede librar al ser humano de ir a parar a ese lugar. Lo único que puede librar al ser humano por consecuencia del pecado de ir al infierno es únicamente Cristo Jesús. Es la única salida, es el único medio y es la única forma en la que el ser humano puede librarse de ir a parar a ese lugar. Amén. Y es únicamente a través de Cristo Jesús. Vamos a entrar al primer versículo de la palabra del Señor en el estudio del día de hoy, que es Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra del Señor: esta es una de las más grandes doctrinas del cristiano. Amén. Dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Si usted y yo vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar en libros de los profetas, como lo es Ezequiel, como lo es Isaías, aún en algún momento David lo mencionó, ¿verdad? La palabra del Señor enseña en el Antiguo Testamento, 600 años antes de que Cristo Jesús viniera al mundo, la palabra del Señor ya hablaba de un ser que vendría a redimir a la humanidad y que vendría a extender un perdón para el ser humano. Amén. El libro de Isaías, capítulo 53, habla acerca de que el Señor Jesús vendría al mundo, narra de cómo moriría el Señor Jesús y cómo entregaría su vida para el perdón de los pecados de la humanidad. Amén. ¿Hace cuánto tiempo escribió Isaías antes del Señor Jesús? Aproximadamente es un lapso de 600 años, donde un profeta escribe algo que viene y se cumple 600 años después. ¿Cómo usted podría
Y eso no lo digo yo, sino está basado en la historia, en los estudios, tanto arqueológicos como de alguna manera los estudios que se han hecho para ver la antigüedad de un escrito a otro. Y de alguna manera cuando uno va y constata la historia, la arqueología, y encuentra que el escrito de Isaías del capítulo 53 fue 600 años antes de que Cristo naciera, ¿cómo fue posible que con tal exactitud todo eso se cumpliera palabra por palabra? La única explicación que podemos dar a eso es que Dios, en su divina providencia, en su amor y por el plan divino que tenía para la humanidad, Él fue el que planificó todo esto y ahora nosotros venimos a disfrutar de lo que es el perdón y la misericordia de nuestro Dios, o lo que también conocemos, la bendita gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Entonces, de esa manera es como la ley prácticamente y los profetas manifestaron y testificaron acerca de que vendría para nosotros un Salvador. Amén. Ahora, el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él. Amén. ¿Por qué razón o cuál es el medio por el cual usted y yo venimos a creer en este evangelio? El único medio por el cual venimos usted y yo a creer en este evangelio, a confiar en Cristo Jesús, es por la fe, por medio de la gracia. Amén. La gracia de Dios se manifestó en nuestras vidas y por la fe es que usted y yo venimos a creer en lo que Dios ha manifestado a nuestras vidas y lo testifica por medio de su palabra. Amén. Mire, déjale, pongo un ejemplo. Para las personas que vivieron y observaron a Jesús hacer todo lo que Él hizo, amén, para ellos fue fácil creerlo, porque ellos lo vieron, amén, porque ellos estuvieron presentes, porque ellos testificaron lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús hacía y la forma en cómo Jesús trabajó en la vida del ser humano, amén. Pero ahora nosotros no le hemos visto. ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Usted vio a Jesús hacer milagros? No, pero es por medio de la fe en Cristo Jesús que usted y yo ahora podemos confiar en esto que es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice, bienaventurados aquellos que creyeron sin haberle visto. Amén. Hoy usted y yo creemos en el perdón de Dios, hoy usted y yo creemos en la gracia de Dios, hoy usted y yo creemos en el favor que Dios tiene para nosotros, y todo esto es por medio de la fe, porque no le vimos, porque no caminamos con Él, porque no nos tocó ni a usted ni a mí recibir un pan y un pez, ¿verdad?, para comer mientras Jesús predicaba. Amén. Pero para aquellas personas que pudieron ver todo eso, ¡qué bendición! Pero para usted y para mí que no vimos esto, amén, es por medio de la fe que creemos en Cristo Jesús, y es por medio de la fe que usted y yo hoy estamos, el día de hoy, confiando en la gracia redentora de Cristo Jesús. Amén. Ahora dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí vuelvo a la pregunta que hacíamos al principio, ¿cuántos hemos pecado? Bueno, pues por cuanto pecamos, no merecíamos prácticamente la misericordia de Dios, no merecíamos el amor de Dios, y por cuanto pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos destituidos de su gracia, estábamos destituidos de su perdón, amén. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 24, seguimos avanzando, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios por haber pecado, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Los pecados de usted y mis pecados fueron pasados por alto delante de Dios por medio de su gracia, de su sangre que fue derramada por nuestros pecados. Amén. El día de hoy mirábamos en la dominical y estudiábamos algo referente al tema que estamos viendo el día de hoy. Amén.
Y es que cuando usted y yo cometemos una falta, usted y yo tenemos esa capacidad de recordar lo que cometimos el día de ayer. Amén. Usted y yo tenemos la capacidad de recordar los pecados que cometimos el día de ayer. Pero Dios en su misericordia, por su gracia y esa justificación que ha dado para usted y para mí, amén, es el único medio por el cual usted y yo podemos ser encontrados aceptos delante de Dios. Amén. Usted y yo, como personas que cometemos pecados día tras día, quizás usted y yo nos sentimos indignos de acercarnos delante de Dios. Usted y yo nos sentimos indignos de conocer acerca de Dios, de orar a Dios. Nos sentimos quizás indignos de volver a encontrarnos con Dios. Pero lo único que nos puede ser aceptos delante de Dios es reconociendo el perdón de Dios y esa justificación que Él hace para con nosotros. Amén. No hay otra forma. No hay otra forma. Qué triste es saber, hermano. Qué triste es saber encontrarse con hermanos que un día estuvieron en la familia de Cristo, que un día estuvieron sirviendo al Señor, y uno llega y les pregunta, pero ¿por qué no sigues yendo a la iglesia? No, es que me siento que no soy merecedor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no sigues yendo a la congregación? No, es que siento que no soy digno. ¿Por qué no sigues yendo a la iglesia? Es que siento que soy un hipócrita yendo a la iglesia. Porque estoy yendo a la iglesia y vuelvo a cometer la falta. Estoy yendo a la iglesia y sigo en el pecado. Estoy yendo a la iglesia y vuelvo a cometer faltas y pecados, esto y lo otro. Hermano, estamos en un mundo y estamos viviendo en esta carne que continuamente vamos a cometer faltas. ¿En qué momento usted y yo dejaremos de cometer faltas en esta vida? ¿En qué momento? ¿O quién se puede jactar el día de hoy que ya siendo cristiano ya no peca? ¿Quién se puede jactar de eso? Nadie. Nadie podemos hacerlo. Todos pecamos todos los días, todos cometemos faltas delante de Dios todos los días, todos vamos y la regamos una y otra vez, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿cuándo vamos a dejar de cometer faltas en esta vida? Nunca. Nunca. En algún momento dejaremos de cometer faltas, pero cuando ya no estemos en este cuerpo corrupto, cuando ya no estemos en este cuerpo lleno de pecado, cuando ya no estemos en este cuerpo que continuamente desea cometer mal tras mal, tras mal, tras mal. El día que ya no estemos en este cuerpo, lograremos ser perfectos, semejantes a nuestro Dios. Pero eso, déjeme le digo algo, eso no va a ser en esta vida. Va a ser en una vida venidera. Amén. Así que mi amado hermano que me está escuchando en esta mañana, ¿verdad? Usted déjese de estar mortificando porque usted quiere ser perfecto para poder venir al Señor. Deje de estarse mortificando de que el día que usted deje de cometer pecado se va a venir a entregar al Señor, porque eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Amén. La única forma de usted y yo poder sentirnos tranquilos, de sentirnos en paz con el Señor, es recurriendo a Él, a su gracia, a su perdón y permitir que su justicia lo justifique a usted y me justifique a mí de todas mis faltas, y de esa manera poder yo aceptar el perdón de Dios para mi vida, y que de esa manera yo pueda encontrar la paz y la tranquilidad que mi alma y mi corazón necesitan. Es únicamente Dios el que puede proveer eso a nuestras vidas. Amén. Leíamos en la palabra de Dios hace un momento, ¿verdad? Leíamos ahí en el libro de los Hebreos. Y déjeme leer el versículo para nuevamente darle una base a esto que estamos hablando en este momento. Amén. Era Hebreos 9:14, creo, si no mal recuerdo. Sí. Déjeme, voy a la palabra de Dios. 9:14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Es por medio de Cristo Jesús, es por medio de su sangre, es por medio de su perdón, amén, que nosotros podemos ser limpios en nuestra conciencia y de todos nuestros pecados, amén. De otra manera, déjeme decirle
que va a ser imposible que el ser humano pueda tener esa tranquilidad en su corazón de encontrarse acepto delante de Dios. Amén. Entonces, ese cristiano que se cree inmerecedor de Dios, ese cristiano que se siente hipócrita, ese cristiano que se siente que no merece a Dios, lo único que tiene que venir a hacer es venir a Cristo y que Cristo limpie su conciencia, que limpie su espíritu, amén, de todo pecado y lo perdone para que ese cristiano pueda sentirse aceptado delante de Dios. Amén. Pero en esa actitud jamás va a poder suceder. En ese sentir en su corazón jamás va a poder suceder. Ese cristiano tiene que venir al Señor y que el Señor le limpie y de una vez se sienta acepto delante de nuestro Dios. Y eso es por medio de la justificación, mi amado hermano. Amén. Eso es únicamente por medio de la justificación. Imagínese usted que el día de hoy, amén, en contra de usted haya una multitud de cargos en su contra. Y le pongo este ejemplo para entender lo que vamos a hablar más adelante. Imagínese usted que hay una lista tan grande de cosas que usted cometió y que usted sabe que las cometió porque en su conciencia está el recuerdo de las faltas que usted cometió. Y usted cometió esto, y lo tienen sentado en la silla de los acusados y está el juez dictando y leyendo toda su sentencia y todos los pecados que usted cometió, todas las faltas que usted tiene. Y tú hiciste esto, y está leyendo la carta, ¿no? Usted póngale ahí el tamaño de la carta que sea. Y de repente usted está haciendo ahí y el juez le dice a usted, ¿estás de acuerdo y estás consciente de todo lo que cometiste? No, pues sí. ¿Y cómo te declaras el día de hoy? No, pues como la conciencia me está recordando todo lo que hice, todo lo que cometí, pues lo único que puedo decir es que me declaro culpable. Amén, culpable. Ok, perfecto. Entonces la sentencia por todo lo que hiciste el día de hoy es la perdición eterna. Y entonces el juez dice, ¿acaso el abogado de este acusado podrá decir algo el día de hoy? Y entonces se levanta Cristo Jesús. Se levanta de la silla el juez por excelencia, ¿verdad? Y él dice, Señor juez, ¿verdad? Yo como abogado del acusado, lo único que puedo decir es lo siguiente. Todo lo que usted tenga que acusarlo a él, acúseme a mí. Yo me hago responsable de todo lo que él hizo. Y el juez, caray, pero espérate, ¿cómo? Sí, todo lo que usted está acusándolo a él, acúseme a mí. Yo me hago responsable por él. Yo lo justifico el día de hoy y me hago responsable por todas las faltas y los pecados que él cometió, y todo lo que usted tenga que darle como una acusación a él, hágala a mí. Yo pago por la sentencia de este acusado el día de hoy. Imagínese usted esa acción. Esa misma acción es la que Dios hizo por nosotros, la que Jesús hizo por usted y por mí. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen parte con Dios, no merecen estar con Dios, no merecen ser hijos de Dios, no merecen estar en su presencia porque el pecado que hay en ellos, Dios lo aborrece y por cuanto todos pecaron, son aborrecidos por Dios. Pero Jesús vino y tomó su lugar y tomó mi lugar. Y Él fue a la cruz del Calvario y dio su vida por usted y por mí y derramó su sangre por todos los pecados pasados, presentes y futuros que usted y yo podamos llegar a cometer. Amén. Él tomó ese lugar por usted y por mí y por lo tanto es por medio de Jesús que usted y yo somos justificados de toda maldad, de todo pecado y de todo lo que hemos cometido. Amén. Le pregunto a usted, ¿será posible que eso haya sido posible por nuestros méritos hacerlo? No. Porque dice la palabra del Señor, y leímos ahí en Romanos, ¿verdad? Que no hay bueno ni a un solo uno. No hay quien haga lo bueno y lo correcto delante de Dios. Todos se desviaron a una y decidieron hacer lo malo delante de sus ojos. Amén. Por lo tanto, no hay nadie en este mundo que pueda asumir y decir que está haciendo lo bueno delante de Dios. Amén. No hay nadie. Todos somos y tenemos esa naturaleza inclinada a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Amén. La única forma que podemos ser y librarnos de la condenación
es dependiendo y confiando por medio y a través de la fe lo que Cristo ya hizo por usted y lo que Cristo ya hizo por mí, que fue justificarnos del pecado que usted y yo cometimos. Amén. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Porque por las obras nadie va a ser salvo, sino únicamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Y la fe en qué se basa? ¿O cómo es que la fe se pasa hacia Cristo Jesús? Bueno, pues yo creo en Jesús y creo en todo lo que Él hizo por mí. La gracia, el perdón, su misericordia y la justificación que Él ha hecho para conmigo. Amén. Muy bien. Versículo 29, ya vamos a terminar. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Amén. En algún momento, el evangelio, lo que era la ley, ¿verdad?, era únicamente para Israel. Y únicamente Israel la practicaba, únicamente Israel la seguía, y únicamente Dios había dictado una ley para Israel. Amén. Y aquellos que querían seguir la doctrina de los judíos, amén, y se añadían a los judíos, eran llamados prosélitos. ¿Por qué prosélitos? Porque ellos no eran de esa cultura, no eran de esa creencia, pero a ellos les llamaba la atención hacer y practicar lo mismo que los judíos, y por lo tanto decían, ok, te adoptamos como un prosélito para que practiques lo mismo que nosotros hacemos. Entonces los adoptaban y practicaban la ley juntamente con ellos, pero era únicamente para Israel. Y los que se añadían no eran considerados judíos, sino que era un prosélito, un adepto, alguien que se añadió, pero no es judío, es únicamente un simpatizante de lo que estamos practicando. Y la ley era para Israel, amén. Pero después viene el Señor Jesús y dice, ¿saben qué? La ley era un instrumento para que el ser humano se pudiera percatar y pudiera entender que él mismo por sus propios méritos no puede obedecer la ley, no puede cumplirla, y cada día se encuentra yendo en contra de ella y transgrediéndola. Por lo tanto, Jesús viene y abre este nuevo panorama, este camino que es llamado prácticamente la gracia de Dios a nuestras vidas. Amén. Y ahora ya no es por las obras de la ley, sino que ahora es por la gracia en Cristo Jesús. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, no es por obras, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. La salvación es por fe, y la fe en Cristo Jesús. Y al yo tener fe en Cristo Jesús, yo creo en todo lo que Él ha hecho por mí, incluyendo la justificación de mis actos que me hacían encontrarme reprobado ante los ojos de Dios, pero que ahora me encuentro aceptado delante de Dios porque ya he sido justificado. Amén. Dice el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a todos, tanto a judíos como a no judíos. Amén. 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. ¿Qué quiere decir esto? No es que la fe vaya a invalidar lo que ya conocemos que está mal. Amén. Sino que usted y yo reconoceremos lo que está mal por medio de la fe que reveló lo que es pecado al ser humano. Amén. Y usted y yo entendiendo nuestra condición como seres humanos, amén, entonces de esa manera usted y yo acudiremos a Cristo Jesús a pedir perdón por las faltas que hemos cometido,
porque sabemos y conocemos lo que el día de hoy es pecado. Amén. ¿Está conmigo, familia? Ya para cerrar, usted y yo tenemos una conciencia, como usted y yo también tenemos un entendimiento. Amén. Usted y yo sabemos lo que es lo malo y usted y yo sabemos lo que es lo bueno. Usted y yo sabemos practicar lo que es bien y sabemos practicar lo que es mal. Amén. Por lo tanto, ninguno de nosotros podemos ser hallados inocentes delante de Dios. Por eso usted y yo no nos vamos a jactar de ser inocentes delante de Dios, porque conocemos lo que está mal, como también conocemos lo que está bien. Amén. Y dice la palabra del Señor: hay de aquel que sabiendo lo que es bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Amén. Y ese pecado es el que causa la separación del ser humano de Dios. Ese pecado es el que nos separa de Dios y nos va apartando de nuestro Dios. Por lo tanto, conociendo lo que es bueno y conociendo lo que es malo, no somos justos delante de Dios y Dios no nos va a pasar por inocentes. Amén. No nos va a pasar por inocentes. ¿Qué es lo que conviene al cristiano? ¿Qué es lo que conviene al Hijo de Dios? ¿Qué es lo que conviene al que no conoce al Señor aún? Lo único que conviene es que por medio de la fe vengamos en arrepentimiento al Señor y le pidamos perdón por todas nuestras faltas. Amén. Y de esa manera confiemos en ese arrepentimiento que estamos teniendo, en su perdón, para poder ser justificados por la gracia de Dios a nuestras vidas. Amén. Y de esa manera poder ser encontrados aceptos delante de nuestro Dios. Amén. Por méritos propios no lo vamos a poder hacer. Yo hoy le voy a luchar por ser bueno. Voy a ser bueno, voy a ser bueno. No, no hay bueno ni a un solo uno. Amén. No hay bueno ni uno y no hay justo ni a un solo uno. El único justo es Dios y el que justifica es Dios. Amén. Yo le hago una pregunta el día de hoy. ¿Cuántos de aquí podemos levantar la mano y podemos decir que somos justos delante de Dios por nosotros mismos? Nadie. Nadie es justo delante de Dios. Nadie es justo. La única forma de ser justos es cuando Dios nos mira a través del filtro que es Jesucristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no soy justo, pero aquí en medio está Cristo, que es mi abogado. Y cuando el Padre voltea a verme a mí, mira a Cristo y me mira justo. Pero si quitamos el filtro que es Cristo Jesús, el Padre me va a mirar a mí como una persona injusta e inmerecedora. Entonces es solamente cuando está Cristo y yo tengo fe en Él, solamente este es el filtro que me puede ayudar a encontrarme justo delante de Dios. Solamente así. Amén. Así que, mi amado hermano, en esta hermosa tarde, quiero recordarle, quiero dejar claro que ninguno de nosotros podrá ser justo por nuestras obras. Ninguno de nosotros podrá ser justo por lo bueno que queramos ser el día de hoy. La única forma de ser justo y encontrarnos justos delante de Dios es por medio de la total y absoluta dependencia de nuestro Dios. No de mis fuerzas, no de mis capacidades, sino de todo lo que Él ya hizo por mí. Por su perdón, por su misericordia, por su gracia, es que yo voy a ser justificado delante del Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro en esta hermosa tarde? Amén. Y oramos al Señor en este momento. Y le damos gracias por esa justificación que Él ha hecho por nosotros. Amén. Porque nosotros nunca pudiésemos haberlo hecho. Pero solamente es por su gracia que podemos disfrutar de esa justificación que Él ha dado a nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde. Porque reconocemos que somos faltos. Reconocemos que somos pecadores, Señor. Y reconocemos que continuamente en nuestro corazón y en nuestra voluntad está hacer lo malo.
delante de ti, mi Dios. Reconocemos, Padre, que no podemos durar ni un instante sin ofenderte, ni un instante, Dios, de ser faltos delante de ti. Lo reconocemos, Dios. Reconocemos, Padre, que por nuestras obras no podemos alcanzar la salvación. Reconocemos que por nuestras obras no podemos ganar el cielo, Padre. Lo reconocemos. Ayúdanos, Padre, continuamente a confiar en esa obra redentora que tú hiciste por nosotros, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Ayúdanos a confiar continuamente en ese perdón que tú has derramado para nuestras vidas, para que podamos ser justificados y podamos disfrutar de esa justificación que tú has hecho para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tú, Cristo Jesús, muriste por nosotros y nos extendiste un perdón y una gracia salvadora, y nos has justificado de todas nuestras faltas y de todos nuestros pecados, y el día de hoy podemos disfrutar de esa bendición que tú has dado en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ello, Padre, y a no confiar en nuestras fuerzas, a no confiar, Padre Celestial, en lo que podemos hacer, a no confiar en lo que quizás podemos humanamente alcanzar, sino que podamos únicamente confiar en lo que tú has hecho por nosotros, que es el único medio de salvación y es el único medio de redención, la obra que tú hiciste por nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te agradecemos por este acto. Te agradecemos por esta bendición y oportunidad que nos das. Ayúdanos a valorarla, a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla por obra y como convicción en nuestras vidas. A que cada día seamos total dependientes de ti y no de nuestras fuerzas. Que seamos total dependientes de ti y no de lo que podemos hacer el día de hoy, sino que continuamente confiemos en tu gracia y en tu favor, para de esa manera poder encontrarnos aceptos delante de tu presencia por medio de esa justificación que tú has hecho a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea dada la gloria, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Así dejo lugar a quien corresponde, amén, para que despida el servicio en oración. Y de esa manera, pues también ore por la salida de este lugar de cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Dejo lugar a nuestra hermana Catherine.